Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Ana María Hernández y viene a compartir la charla titulada El liderazgo femenino en el nuevo paradigma. Ana María es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid en el área de sociología. También dirige una ONG que ayuda a personas en situación de riesgo desde el año 2008. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Coaching y Cambio Social, máster en Resolución de Conflictos y también es especialista en Violencia Doméstica, graduada en Psicología por la UOC. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y actualmente trabaja como coach impartiendo talleres de resolución de conflictos, de terapias alternativas. También, asimismo, es escritora y tiene 4 libros publicados. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma, pues colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, si no lo has hecho ya, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo, un pequeño gran gesto que puede hacer un gran bien, una gran colaboración para todos nosotros. Recuerda también, para participar en directo desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de la charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, más el país desde donde nos escribes y tu pregunta en cuestión. Y bien, ya sin más, vamos a dar paso a nuestra invitada, Ana María Hernández, y su conferencia El liderazgo femenino en el nuevo paradigma. Ana María, hola. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo la palabra, todo tuyo. De nada, gracias a vosotros. La conferencia la he estructurado en diversas partes. Inicialmente vamos a hablar sobre el origen del liderazgo ligado a la disciplina científica que lo encaja, por así decirlo. Después hablaremos del liderazgo en sí, de los estilos de liderazgo. Nos centraremos en el liderazgo femenino para acabar diciendo o mostrando cómo este estilo o este tipo de liderazgo debería de ser el que en la actualidad y en un futuro se utilizase tanto en ámbitos como puede ser la empresa, como puede ser la política, entre otros. Bueno, inicialmente se puede decir que los estudios de liderazgo se realizan ligados a una disciplina científica que surgió alrededor de los años 70, o sea, lo que significa pues, que tiene muy corta vida, no como otras, que es la psicología política. La psicología política es una disciplina que está a caballo entre varias ciencias, como puede ser la psicología, la ciencia política y también la sociología. Luis Oblitas y Ángel Rodríguez dicen que la psicología política es la parcela de la psicología que se encarga de analizar los fenómenos de naturaleza política a partir de sus aspectos psicológicos. La percepción de la corrupción, el discurso político de los partidos, los movimientos sociales y grupos de presión, la identificación con los grupos de referencia o los líderes y el liderazgo. La psicología política es el resultado de una amplia combinación de perspectivas teóricas, sensibilidades sociales y prácticas profesionales. Como disciplina, pues como he dicho anteriormente, digamos que se institucionalizó en torno a los años 70 y es en torno a esa época, a ese periodo de tiempo,
cuando se publican los primeros manuales de psicología política. Y surge la primera sociedad profesional de psicólogos políticos y la primera revista especializada, que fue la Political Psychology. Al mismo tiempo, es necesario resaltar que durante esos años comienza la crisis del modelo político establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Porque es muy importante señalar esto, pues porque en la Segunda Guerra Mundial hay unos líderes de corte totalitario, fundamentalmente, pues bueno, los que todos conocemos, Hitler, Mussolini, Stalin, y los estudiosos del liderazgo en los años 70 se centran en esos líderes para estudiar las diferentes formas de liderar. Esto, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo y debido a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pues llevó a que los que estudiaban el liderazgo y los diferentes rasgos de los líderes, como he dicho, de estos líderes de la Segunda Guerra Mundial, dieron nefastos resultados, por así decirlo. Entonces, esto llevó a que la disciplina científica, o sea, la psicología política, pues quedase en un segundo o tercer plano, digamos, por estar como mal vista. ¿De acuerdo? Hay un impacto público notable por lo que estamos hablando y bueno, sí que es cierto que, claro, ya han pasado bastantes años y se ha retomado el estudio de esta disciplina. A la psicología política, obviamente, además de los rasgos de los líderes, les interesa también las actitudes y, bueno, es sobradamente conocido uno de los primeros estudios, que fue el de Thomas y Zanicki, que es una investigación sobre las actitudes de los inmigrantes polacos en América, etcétera. Esto no tiene mucho que ver con el liderazgo, pero sí con los diferentes estudios que la psicología política ha ido realizando a lo largo, pues, de su vida, ¿no? Que, como hemos dicho, tiene una corta vida. Bueno, luego están los trabajos, por ejemplo, de Campbell y de colaboradores suyos, que al margen de su pesimismo, porque desprenden un total pesimismo, por ejemplo, hablan, pues, de la poca consistencia, de la estabilidad y nivel de comprensión de los temas políticos por parte de los ciudadanos, también de el estudio del sentimiento de impotencia política, el famoso powerlessness, que revela la auténtica preocupación por la tendencia hacia la servidumbre en las sociedades democráticas y demás, ¿no? Luego, pues bueno, los acontecimientos que se dieron en los años 30 y los años 40 del siglo pasado, pues fueron notables en el desarrollo de la psicología política y en el desarrollo de lo que serían los estudios sobre liderazgo y sobre los diferentes tipos o estilos de liderazgo que se han ido dando, ¿no? Bueno, seguidamente vamos a hablar de que aquí también en España se han realizado estudios de psicología política ligados al estudio del liderazgo. En el caso nuestro es el profesor Pinillos, que ha hecho hizo un estudio, bueno, ha hecho hace ya
unos cuantos años, concretamente los años 80, hizo un estudio sobre las actitudes sociales y políticas, y luego también tenemos a Seoane y a Rodríguez. Ambos realizaron el primer manual de psicología política en España y bueno, ambos son psicólogos. Existen algunas áreas que están realmente consolidadas, bien por el hecho de haber constituido un problema político relevante durante mucho tiempo en diversos países, como es, por ejemplo, el estudio de las ideologías y de las actitudes políticas, el estudio del poder, el estudio de las relaciones internacionales o el propio campo de lo que es la personalidad y el liderazgo político. Desde mi punto de vista y por los trabajos que yo he realizado y los estudios, ponencias, etcétera, que he hecho, a mí me interesa lo que realmente me interesa es el liderazgo y el estudio de las personalidades. Bien, porque han sido objeto de reflexión en momentos claves de estabilización del modelo democrático, como puede ser ligados a lo que es lo que conocemos hoy como la participación política y la socialización política. Y otras son específicas de momentos netamente coyunturales que sufren vaivenes, no solamente en su relevancia, sino en los factores que los rodean. El ejemplo más representativo pues, es el campo de los movimientos protesta y todo lo que tiene que ver con la acción política. Con respecto al... ya paso a hablar de lo que sería el estudio del liderazgo. Y como he dicho, el estudio del liderazgo fundamentalmente se ha hecho de manos de los psicólogos políticos, ¿vale? De manos de la psicología política. Pero también hay sociólogos políticos que lo han estudiado, politólogos también que han estudiado el comportamiento de los líderes y demás, pero sobre todo, ya digo, viene el origen está en la psicología política y por eso me he dedicado este rato pues, a hablar de la disciplina. El liderazgo surge, digamos, su estudio. Siempre ha habido líderes, hay que decir que siempre ha habido líderes a lo largo de la historia. En Roma, en Grecia, había líderes, en Egipto, bueno, en las diferentes épocas siempre ha habido líderes, pero es a finales de los años 50 cuando surge el primer estudio sobre el liderazgo desde una perspectiva de carácter más psicológica o social, aunque extensible a otras orientaciones de carácter académico. Brown y Cohn afirmaban que pese a la existencia de una gran bibliografía sobre el tema del liderazgo, el material estaba escasamente organizado, las premisas e hipótesis comunes brillaban por su ausencia y los enfoques teóricos y metodológicos eran excesivamente amplios. Así concluían que la literatura sobre el liderazgo parecía una masa de contenido desprovista de sustancias aglutinantes que la agrupasen o la coordinasen estableciendo interrelaciones. Pese a la multiplicidad de formas en las que ha sido definido el fenómeno del liderazgo y la lógica confusión que se ha producido pues, como consecuencia, siguiendo a lo que dijo Nordhaus, se pueden identificar una serie de elementos constantes en todos los intentos. Es un proceso
trae aparejada la influencia, se ejerce dentro o con respecto a un grupo y va encaminado a una meta, sea cual sea esta meta. Además, se puede convenir igualmente en fijar 3 significados diferentes con los que el término liderazgo ha sido empleado comúnmente por las ciencias sociales. En primer lugar, entendiéndolo como un rasgo al propio liderazgo o como una cualidad propia de la persona. En segundo lugar, pues viéndolo como una especie de atributo posicional o de carácter situacional y en último término en calidad del comportamiento del individuo. Una persona con capacidad de liderazgo es aquella que tiene las capacidades, por ejemplo, de hacer cambiar el parecer de las personas, de tomar cierta iniciativa, de proporcionar ideas de carácter innovador, de evaluar proyectos de forma meramente eficiente, de dar órdenes y también de tener en cuenta las inquietudes y las opiniones de quienes se encuentran bajo su cargo, de generar seguridad, de delegar y dirigir actividades de un equipo de trabajo. Y los líderes se caracterizan, entre otros aspectos, por su influencia. Y hay que señalar que existen diversos tipos de influencia. La primera, que nos puede venir en la cabeza, porque se suele citar siempre que se habla del liderazgo, es la coacción. La coacción se trata de, cuando se ejerce la coacción, se trata de forzar a hacer algo, o sea, de imponer o de mandar. En segundo lugar, tendríamos la presión. La presión es la coerción, la amenaza, el hecho de forzar a la aceptación, aceptar algo. En cuanto a la persuasión, es el predominio, el hacer predominar mediante el consejo o la inducción a cambiar la mentalidad. La sugestión se trata de proponer algo sin forzar a aceptarlo. Y en última instancia tenemos la emulación, que es imitar con vigor para igualar o sobrepasar. Es algo, digamos, espontáneo. En todo proceso de liderazgo, el líder pasará por una serie de fases. La primera fase que podemos identificar es que el líder identifica las necesidades de los empleados. En segundo lugar, se establecen metas adecuadas. En tercer lugar, el líder relaciona recompensas también con metas. En cuarto lugar, el líder ofrece ayuda en la trayectoria del empleado hacia las metas. En quinto lugar, los empleados están satisfechos y motivados y aceptarán, por lo tanto, al líder. En sexto lugar, existe un desempeño eficiente. Y en séptimo y último lugar, los empleados y la organización alcanzan mejor sus metas. Hay diferentes teorías sobre el liderazgo. En primera instancia tenemos la teoría de los rasgos de la personalidad. ¿Qué se estudiarán? Pues estudiarán las condiciones físicas del líder. Siempre se buscarán a personas que lleven una vida saludable y que ellas tengan un físico saludable, o sea, que estén sanos, en una palabra. También se estudiarán las condiciones intelectuales. Se tratará de personas con capacidad de oratoria, personas que también sean creativas, que sean innovadoras, que aprendan también con facilidad. Por otra parte, tenemos las condiciones psicológicas. Las personas se querrán, o los líderes o personas que quieran optar a ser líderes, pues se les presupone una cierta capacidad de autocontrol
y de dominio. Y también, ¿por qué no?, un cierto grado o nivel de persuasión y de autonomía. Según esta teoría, los liderazgos serán los siguientes. Tenemos el liderazgo autocrático, el democrático y el carismático. El autocrático, ¿qué es eso del liderazgo autocrático? Pues el liderazgo autocrático es aquel en el que el líder establece las directrices en la participación del grupo. El líder toma las medidas necesarias y determina las técnicas para la ejecución de las tareas. Estas se realizan una por una, o sea, poco a poco, a medida que se hacen necesarias y de modo imprevisible para el grupo. El líder determinará tanto la tarea que cada uno debe ejecutar como el compañero de trabajo. El líder será dominante, será personal en los elogios y en las críticas al trabajo de cada miembro de su grupo, de su organización, etc. En segundo lugar, hemos citado el liderazgo democrático. El liderazgo democrático es el que en los últimos años se ha estudiado más. Y en él las directrices se debaten y deciden en el grupo, o sea, en el seno del grupo, estimulando y ayudando y siendo ayudados por el líder. El líder, aunque siga siendo líder, pasa, digamos, como a otro nivel, a un nivel más de colaborador, de colega. El grupo esboza las medidas y las técnicas para alcanzar el objetivo y solicita consejo técnico al líder cuando es necesario. Este sugiere alternativas para que el grupo escoja. En los debates también surgirán nuevas perspectivas. La división de las tareas quedarán a cargo del grupo y cada miembro pues tendrá libertad de escoger a sus compañeros de trabajo. El líder tratará de ser un miembro normal del grupo. El líder es objetivo y se limita a los hechos en sus críticas y elogios. En último lugar, tenemos el liderazgo carismático. ¿Qué es eso del liderazgo carismático? Pues existe compleja libertad en las decisiones grupales o individuales, la participación del líder será mínima, la participación del líder en el debate es limitada, presenta materiales variados al grupo y aclara que puede suministrar información si la necesitan. Tanto la división de tareas como la elección de los compañeros está totalmente a cargo del grupo. Hay absoluta falta de participación del líder. El líder no intenta evaluar ni regular el curso de los acontecimientos. Solo cuando se le pregunta, comenta sobre las actividades de los miembros. ¿Vale? La base de este tipo de liderazgo es el carisma. O sea, él, digamos, no se involucra tanto porque no lo necesita, porque ya sabe de sobra que sus seguidores lo van a apoyar en todo lo que haga, en todo lo que diga, etcétera, porque tiene lo que viene a denominarse como carisma. ¿De acuerdo? Luego tenemos la teoría situacional. La teoría situacional nos dice que el liderazgo de las personas, de las organizaciones y incluso de las naciones está en función de las relaciones entre las situaciones particulares del entorno. Una persona es considerada líder según las circunstancias y no por los rasgos de su personalidad. En la actualidad existen unos enfoques, digamos, mucho más modernos o unos estilos que se suele, cuando leáis bibliografía, se habla mucho de los estilos o los tipos de liderazgo. El que está más de moda fundamentalmente en las empresas, en el ámbito empresarial, es el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional
viene a decir o a señalar que se trata de conseguir logros más que de tener ciertas características de corte personal. Luego tenemos el liderazgo estratégico, que es aquel que asume la conducción a partir del diseño o de la implementación de la misión, visión y de las estrategias. El liderazgo de servicio tratará sobre el trascender del interés personal a favor de las necesidades de los demás y promoverá el desarrollo integral de sus seguidores. También tenemos el liderazgo basado en los valores, que se tratará de la transmisión y énfasis de valores en la práctica de los valores humanos y organizacionales. A continuación vamos a hablar de los líderes según autores que se han dedicado durante muchos años a estudiar el liderazgo. Tenemos a Warren Bennis. Warren Bennis habla en sus trabajos sobre el líder visionario, el líder apasionado, el líder íntegro, el líder confiable, el líder curioso y el líder osado. Burt Nanus habla del líder que maneja el cambio, del líder proactivo, del líder innovador, del líder independiente, del autónomo, del íntegro y del preparado. James O'Toole nos habla del íntegro, del confiable, del que tiene capacidad de escucha, del que respeta a los demás, del pragmático, del persistente. Stephen Covey nos habla del proactivo, del capacitado, del líder visionario, del que tiene saber o el que sabe, mejor dicho, definir las prioridades, del que se basa en relaciones de ganar-ganar y del que entiende para ser entendido, además del líder creativo. Mas Dupré habla del líder íntegro, del confiable, del intuitivo, del decidido, del que tiene una perspectiva amplia, del responsable, del adaptable al cambio. John Gardner nos habla del motivador, del vital, del voluntario, del que tiene don de gentes, del apasionado, del que tiene una capacidad grande de diversión, del flexible y del exigente. A continuación vamos a hablar de lo que es el liderazgo ligado al género y por lo tanto vamos a centrarnos en lo que sería el liderazgo femenino como el tipo o el estilo de liderazgo necesario para que, digamos, las cosas funcionen bien, tanto en las organizaciones como a nivel político, a nivel institucional. ¿El liderazgo va ligado al género? Pues sí, sí va ligado al género. Son muchas y variadas las definiciones que diferentes autores han dado de género, pero todas ellas mantienen una característica común, como es que el género es una construcción de carácter histórico. Por eso decimos que va ligado el liderazgo al género, porque es una construcción de carácter histórico, de carácter social y de carácter también cultural. Por tanto, será algo cambiante, dependiendo de la circunstancia histórica y del modelo de sociedad que impere en ese momento. Benjamín lo define como una construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo diferencial entre todos los seres humanos. Lagarde identifica o llega a identificar el género como una construcción de corte simbólico
que alberga un conglomerado de atributos sexualmente asignados a las personas. Dichos atributos harían referencia a todas aquellas características biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, incluso jurídicas, políticas y culturales. Y en este caso el género implica, según esta autora, que las actividades y creaciones del sujeto, el hacer del sujeto en el mundo, la intelectualidad y la afectividad, los lenguajes, las concepciones, los valores, el imaginario y las fantasías, el deseo del sujeto, la subjetividad del sujeto. Bueno, en el siglo XIX surge una concepción sobre el género y sobre todo que el sexo, el sexo, empieza a verse lo que es la diferencia entre el sexo y el género, ¿no? Y queda apartada, mejor dicho, la conceptualización de este nuevo término, que en palabras de Simone de Beauvoir, en su obra El segundo sexo, define lo cultural por encima de lo biológico, por lo que afirma que la mujer, al igual que el hombre, no nace siendo mujer u hombre, sino que a lo largo de la vida se va haciendo, ¿no?, por muchos factores externos que la van influyendo. Estos factores externos, promotores del tipo de transformación y del estereotipo del hombre y mujer consolidados en un momento determinado, atienden preferentemente a los intereses socioeconómicos y políticos derivados de la división social del trabajo. Pastor refuerza esta idea cuando coincide en señalar que el género no es idéntico al sexo, lógicamente, son dos cosas distintas. Como sabéis, el sexo tiene que ver con lo biológico y el género tiene que ver con lo cultural, ¿de acuerdo? Y ahí estará la base de la división del trabajo, apareciendo vinculado a las relaciones de poder y afectando a la subjetividad. Todo este conjunto de aportaciones teóricas de las que estamos hablando, que tienen que ver con el sexo, como constructo sociohistórico y cultural, han contribuido al desarrollo de líneas de investigación, como es el caso de la sociología de género, con una serie de estudios que tratan de analizar las repercusiones y los cambios producidos en los estereotipos de género, en base a la división social del trabajo. Los resultados de estos estudios están favoreciendo una serie de acciones políticas, como por ejemplo la discriminación positiva, todo el tema relacionado con las famosas cuotas, y educativas, el caso de la coeducación, al detectar posibles situaciones de discriminación y dominación del hombre hacia la mujer por razón de género. Ahora sí que ya nos centramos en lo que sería, digamos, esto ha sido como una introducción, ¿no? Ahora sí que hablaríamos de lo que es liderazgo y género y seguidamente de lo que es el liderazgo femenino. El liderazgo y el género, pues tradicionalmente y de acuerdo con la estereotipia de género, la mujer pues se ha venido asociando con rasgos más relacionados con la estética, ¿verdad?, con las emociones, incluso con las relaciones personales, etcétera, mientras que el hombre con su fuerza física se ha prestado más a características como la agresividad, la razón, la impulsividad. Bueno, ¿cuántas veces no habréis oído eso de que los hombres no deben de llorar? Se les ha hecho también a los varones un poco que reprimieran esas emociones, esos sentimientos, etcétera, ¿no? Es Chin-Nih Chu, en el año 2009, quien habla, o se atreve a hablar, ¿no?, después de haber estudiado en profundidad. ¿Os acordáis de, seguro que más de 2 y de 3 habréis leído y habéis analizado la obra El arte de la guerra de Sun Tzu?
Y ahí describe los 5 pasos a seguir para lograr la victoria, ¿no? En cualquier tipo de frente. Bueno, y en todos ellos se hace referencia a la necesidad de actuar con fuerza interna, siendo capaz de adaptarse a diferentes situaciones, mediante la intuición, el sentido común, desde la empatía, la cooperación. Cuidado, muchos de estos rasgos son rasgos que van ligados al género femenino, curiosamente, y que por lo tanto formarán parte de lo que conocemos como el liderazgo femenino. Son rasgos o atributos pues meramente femeninos. Es así. Las mujeres somos más empáticas, tenemos más intuición, ese sexto sentido del que se habla, yo creo que sí existen. Y tenemos muchas veces mucho sentido común. ¿Cuántos jefes, cada vez se les oye más, ¿no? El decir cosas como que están súper contentos de estar rodeados de mujeres, no por nada, bueno, puede ser que también sea por agrandar su ego, pero también es porque ellos son conscientes de que las mujeres casi nacemos con un sentido común muy grande y con una forma de organizar también bastante interesante. Y luego somos más responsables, sabemos escuchar más a los demás, lo que en psicología se llama la escucha activa. La mujer la practica mucho más que el hombre. Eso no quiere decirse que no haya hombres que sepan escuchar, ¿eh? O sea, aquí que no se me vaya a tachar de, bueno, pues de ser un poco radical en estos términos, ¿no? No es eso, no es eso. Pero bueno, estos son rasgos que nos van a servir para luego desarrollar lo que es el liderazgo femenino. Hay diferencias de estilo entre el liderazgo masculino y el liderazgo femenino. Y bueno, hay autores muy importantes en esto del estudio o del análisis del liderazgo que han logrado sacar estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Gardiner y Tiedemann dicen pues que las mujeres están más orientadas a la tarea que los hombres en organizaciones dominadas numéricamente por hombres, mientras que los hombres y las mujeres estaban igualmente orientados a la tarea en organizaciones femeninas. Bueno, Rosener, por ejemplo, dice que las mujeres líderes describían su estilo de liderazgo haciendo referencia a estimular la participación, compartir el poder, etcétera. Dicen que somos más dadas a un liderazgo de carácter transformacional, que anteriormente hemos citado, mientras que los hombres pues aludían más a los intercambios con sus subordinados, lo que sería un liderazgo transaccional, o sea, de forma muy diferente de llevar a cabo las tareas, el desarrollo de las responsabilidades, la ejecución de las propias actividades o tareas, el logro de los objetivos, etcétera, ¿no? Druskat dice que las mujeres puntuaban significativamente por encima de los hombres en los factores transformacionales. Esto él se dio cuenta tras hacer diversos estudios, ¿eh? O sea, esto no es que ellos se lo inventen, tened en cuenta que todos estos autores son estudiosos o bien del campo de la psicología, o bien del campo de la sociología, o bien del campo de la ciencia política. O sea, todos son investigadores. Bueno, los factores de los que nos habla Druskat son factores totalmente transformacionales, o sea, tratan de transformar aquellas organizaciones en las que trabajan o para las que trabajan.
El carisma y la consideración individualizada, además de la estimulación intelectual y de la inspiración, pues también estarán presentes. Los hombres obtenían puntuaciones significativamente superiores a las mujeres en los factores transaccionales, siendo mucho más pasivos. Por lo tanto, estarían más ligados a lo que se denomina un liderazgo laissez-faire, o sea, un liderazgo de saber hacer o de dejar hacer, mejor dicho, de dejar hacer. Aunque el líder sepa hacer las tareas, él deja hacer, él no se inmiscuye. Y, por lo tanto, resulta pasivo, adopta una posición meramente pasiva, con una recompensa contingente y una dirección activa, por excepción. Mientras que Bax y otros colaboradores de su grupo de investigación llegó a la siguiente conclusión, y es que las mujeres mostraban más conductas representativas en el liderazgo transformacional y fundamentalmente en el carisma, mientras que los hombres destacaban más en el liderazgo transaccional, como han dicho el resto, si os habéis dado cuenta, más o menos como han dicho el resto de los autores. ¿Qué significa? Pues que se han puesto todos de acuerdo. No, porque unos son ingleses, otros son de países del este, otros son norteamericanos. Por lo tanto, no es que se hayan puesto de acuerdo, aunque luego sí que, como bien sabéis, la comunidad científica saca unas conclusiones, luego se realizan publicaciones y se ponen en los congresos y en las jornadas, se ponen en común todas estas cuestiones, ¿no? Pero no, o sea, cada uno realiza sus estudios de campo en diferentes lugares del planeta, por así decirlo, con diferentes tipos de personas. Luego, Eichel y Johansen Smith dicen que las mujeres tienden a dirigir en estilos que son netamente femeninos de liderazgo, y como la atención y la consideración hacia los subordinados, y alejándose del tradicional estilo de mando y de control. Aquí ya tenemos españoles, hay varios en España también se han realizado estudios sobre esta temática, y en Latinoamérica, y por cierto, muy buenos estudios, como el de Ramos, Sarrió, Barberá y Candela, que dicen que la mayor relación del liderazgo transformacional con el estereotipo femenino y el liderazgo transaccional con el estereotipo masculino muestra claras diferencias. López Zafra y Morales dicen que las diferencias en función del cargo se presentaban en el grupo de mujeres. Así, las directoras de los centros obtenían puntuaciones significativamente superiores. Carles dicen que las mujeres se autoevalúan con mucho mejor y las diferencias estadísticamente son bastante significativas, y además se muestran mucho más sensibles a la hora de tratar con sus subordinados. Bueno, finalmente, ¿qué es eso del liderazgo femenino? Pues, como bien sabéis, las mujeres siempre hemos intervenido mucho menos en el mundo de lo público que los hombres. Sin embargo, pues la sociedad, lógicamente, ha evolucionado y, bueno, las mujeres hemos podido intervenir y realizar tareas de dirección. Así, por ejemplo, la profesora Karina Doña plantea que las mujeres tenemos una serie de características propias que nos distinguen de los varones. Y en cuanto a la primera cuestión, pues para saber cuáles son las características de la mujer, acude a ideas de Helen Fisher, que afirmó que hombres y mujeres son distintos, que tienen capacidades innatas totalmente diferentes y que estas capacidades innatas pues se resumen en las siguientes: la habilidad verbal, la capacidad para interpretar posturas, gestos, expresiones faciales y signos no verbales, o sea, lo que sería el lenguaje no verbal en general, la tiene la mujer. La sensibilidad emocional, la empatía,
el excelente sentido del tacto, del olfato, del oído, la paciencia, la capacidad para pensar y hacer varias cosas simultáneamente a la vez, una amplia visión contextual, talento para crear redes de contacto, para negociar, impulso maternal, preferencia para cooperar, llegar a consensos y liderar, todo eso es femenino. Entonces, conclusión, ¿qué sería el liderazgo femenino? El liderazgo femenino es un estilo de liderazgo. No se trata de que las mujeres lideren, manden, gobiernen, no. Se trata de coger rasgos que son meramente femeninos y hacerlos como propios. Y eso lo pueden hacer los hombres perfectamente. ¿Para qué? Para liderar mejor, para hacer un mundo más fácil, mejor y con menos problemas para todos. Tanto a nivel de gobierno, tanto a nivel empresarial, tanto a nivel social. Y por eso, desde aquí yo propongo el liderazgo femenino como el tipo de liderazgo que se debe de utilizar y que de hecho ya se está empezando a utilizar cada vez más en el siglo XXI, que es el siglo en el que estamos. ¿Por qué? Pues porque las organizaciones ahora más que nunca necesitan ser encabezadas por líderes que sean conscientes de lo que sucede a su alrededor, que sean resolutivos, empáticos, imaginativos, creativos, y todo eso lo aporta el liderazgo femenino. Estamos en otro siglo, como bien sabemos, el siglo XXI. Algunos han venido a decir que es el siglo de las mujeres, por lo que el liderazgo también deberá de verse influido por la feminidad, que no se trata de que sean las mujeres las que dirijan las organizaciones, como he dicho ya, sino de que una nueva forma de liderar, un nuevo estilo de dirigir, mucho más humano y cercano, envuelva el mundo directivo, para de esa manera crear un mundo mejor para los que han de venir. Y yo creo que con esto, pues, ya puedo concluir. Pues Ana María, vamos a pasar al turno de preguntas. Llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas, voy a hacer un pequeño recordatorio. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Perdón. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para todos vosotros nuestras informaciones y de esta forma pues YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a dar paso al turno de preguntas. Vamos a comenzar con Bárbara Balotti desde Argentina. Nos dice, ¿qué cualidades o qué 3 cualidades tiene un buen líder? ¿Cómo detectarlo? ¿Contesto ya? Sí. Sí. Bueno, yo le diría que obviamente las que son los rasgos o serían los rasgos que están ligados a lo que es el liderazgo femenino. Una es la escucha activa, o sea, que sepa escuchar, que no es lo mismo que oír, escuchar. Luego otra sería que sea una persona empática, por lo tanto, pues que se ponga en el puesto del otro. Y la tercera, pues podríamos decir que sea una persona flexible. Yo diría flexible. Esos serían los tres rasgos que yo creo y además que están muy ligados al liderazgo femenino. Vamos a continuar con Evaristo L. desde España. Nos dice, hola, buenas tardes. Quería saber cómo desarrollar y mejorar unas cualidades generales para convertirlas en las que tiene un líder. ¿La infancia en la vida de los líderes es importante? Decía Freud que yo creo que sí, porque decía Freud ya que los seres humanos, los individuos, somos fruto de nuestro pasado, por lo que yo creo que con eso te puedo contestar
que sí, claro que nos influye la infancia, ¿no? Lo que hayamos sufrido, ¿no? No solo la infancia, nuestra adolescencia y todo lo que hayamos vivido a lo largo de nuestra vida. Vamos a continuar con Lupe Menéndez desde México. Nos dice, ¿por qué algunos jefes no le dan crédito a la importancia, o sea, no le da crédito o importancia a la gente de su grupo con el que han trabajado, que han hecho el trabajo? ¿Por qué? Pues yo creo que eso, bueno, está ligado a la falta de humildad, pienso, de las personas. No tienen por qué ser jefes. O sea, no sé, bueno, digamos, yo soy jefa actualmente, pero bien es cierto que te encuentras a lo largo del camino con sujetos pues que te van poniendo zancadillas y tienen ciertos rasgos, ¿no? Característicos, pues fundamentalmente la prepotencia, ¿no? Y carecen de humildad y deberían de ser más humildes. Yo creo que los líderes en general y el liderazgo femenino, por eso, digamos, una característica que lo distingue de otros tipos de liderazgo, podría ser eso, o sea, ser humilde, por el mero hecho de que escuchas, tienes cierta sensibilidad, tienes empatía, no puedes ser prepotente. Vamos a continuar con Reinaldo. Nos dice, hola, desde Perú. ¿Qué reglas clásicas han de romperse para los nuevos líderes o mandatarios para que tengan un mando más contemporáneo? Pues lo que hemos estado hablando, vamos a ver, realmente sería el no creerse que saben más que nadie, el no creer que tienen siempre la razón, el hacer las cosas por su cuenta, que hay muchos líderes que, por lo tanto, ¿qué deberían de hacer? O sea, todo lo contrario, deberían escuchar, deberían reunirse más, deberían pues delegar, que también es una palabra clave, delegar en los subordinados. O sea, el no creerse que tú lo sabes todo, tú todo lo puedes. Yo con la gente que tengo en mi equipo, o sea, a cada uno le doy un rol, le doy un papel, cada uno y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Luego, eso sí, claro, siempre el líder tiene la última palabra, porque el líder lo que hace es, además de dirigir, toma decisiones. Es que eso es normal, pero tienes que saber, pues como he dicho, escuchar y bueno, y ser también muy flexible y empatizar, también tener cierto grado de sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque a todos nos puede pasar que nos hemos quedado dormidos un día, llegamos más tarde, por ejemplo, ¿no? O no hemos hecho alguna tarea porque no nos ha dado tiempo, incluso porque no nos apetecía, ¿no? Ese día, pero bueno, si luego lo haces un poco más tarde o lo haces al día siguiente y lo explicas y lo cuentas y lo comentas, pues es que no me encontraba bien, cosas así, ¿no? Pues yo creo que todo se puede solucionar hablando, con el diálogo, con la negociación, esas cosas. Vamos a continuar desde Venezuela con María Fernanda Velázquez. Nos dice, ¿por qué los líderes políticos acaban mintiendo y haciendo lo que les da la gana con el dinero, las leyes, las personas? ¿Cómo es posible que, siendo evidentes todas estas cosas, la gente les siga votando? Es el sistema. Eso iríamos ya. Le recomiendo que venga a alguna de mis clases en la Universidad Carlos III de Madrid, porque, bueno, de esto hablamos largo y tendido, ¿no? Eso sería ya meternos en el campo más de lo que es el estudio del poder, el estudio de los diferentes movimientos sociales, políticos y demás. Y bueno,
les dejamos, pues bueno, porque el sistema, yo creo que nos tiene un poquito, no sé, como adormecidos, diciéndolo así finamente. Seguimos, nos vamos a Argentina, en este caso con Sara Icardi. Nos dice, ¿podría dar un retrato robot de las nuevas líderes femeninas? ¿Qué virtudes encontramos en ellas? Pues lo que he hablado antes. Bueno, si es que lo he dicho, vamos a ver, son empáticas, saben escuchar, son flexibles, son responsables también, trabajadoras, sensibles y pacientes. Son también un poco maternales con sus subordinados, ¿por qué no? Eso es un rasgo que es innato a la mujer y sale. O sea, aunque no quieras, sale. O sea que más o menos yo creo que sería eso, ¿no? Vamos a seguir, pero antes de seguir, Ana María, vamos a intentar, se ve un poco desenfocada la imagen, intenta poner la mano justo delante de la cámara y la quitamos a ver si reenfoca la cámara. Vale, voy. O para que haga foco, poner la mano, a ver, la quitamos ahora, a ver. Y ahora nos colocamos en el sitio otra vez, en el que estábamos. A ver si recoge ahora. Simplemente desde donde estás pon la mano delante de ti, a ver si hace el foco con la... Esto, a ver, y ahora la quitamos, a ver. Tiene un problemilla que se ve un poquito desenfocado. Vamos a intentar acercarnos un poquito, a ver si solucionamos. ¿Así? Y a tu derecha ponte un poquito, a ver, en el centro, a ver si se puede... A ver, ahí. Sí, un poquillo mejor. Un poquito mejor, sí. Vamos a seguir entonces con Fidel de los Santos. Nos dice, buenas, una pregunta. ¿Por qué promovemos la igualdad de géneros si vivimos hoy en un día resarciendo más a la mujer que al hombre? Bueno, yo no creo que eso sea así, simplemente. O sea, vamos a ver, las mujeres hemos estado silenciadas durante muchísimos años y, lógicamente, con el paso del tiempo, pues se ha perseguido y se ha logrado, no en su totalidad, bien es cierto, la igualdad de género, sí. Eso no quiere decir que las mujeres queramos estar por encima de los hombres, ni mucho menos, simplemente que se nos dé nuestro puesto. Que no solo tenemos que estar en el ámbito público, ¿por qué? O sea, digamos, no en el ámbito público, perdón, en el privado, o sea que podemos estar también en el ámbito público, como es la empresa, como es ser concejalas, ser diputadas, ser senadoras y, ¿por qué no?, presidenta de gobierno. Vamos a continuar con Laura Vicente García. Nos dice, gracias por el trabajo que has hecho, Laura, desde España. Acabo de emprender un proyecto. He decidido ser autónoma en medicina tradicional china a domicilio. ¿Qué me podrías aconsejar? Un abrazo y gracias. Yo de medicina china no sé nada. No sé si es a nivel empresarial, pues bueno, yo qué sé, podríamos hablarlo. Principalmente que te comportes pues conforme tú eres. Y claro, no sé si tendrá colaboradores, no sé si tendrá, digamos, subordinados o si lo hará ella misma, ¿no? Falta un poquito de información para poder, digamos, pues darle consejos o pautas. ¿Sí? Vamos a continuar con Evelyn Olate desde Chile. Nos dice, en lo práctico, ¿cómo podemos las mujeres conquistar espacios que han sido liderados por hombres y vencer la resistencia incluso de mujeres? ¿Resulta tan complejo liderar como mujer líder? Sí, es complejo, pero es complejo porque hemos estado muchos años, digamos que en un segundo, incluso en un tercer plano. Por eso resulta muy difícil, muy difícil.
¿Qué se puede hacer para romper los famosos techos de cristal? Pues se pueden hacer muchas cosas, pero fundamentalmente una es la visibilidad, o sea, el hacernos visibles. Si, vamos a ver, si no se nos ve en el día a día, en nuestras respectivas funciones, nuestro puesto de trabajo, etcétera, etcétera, pues no podremos nunca introducirnos en esos espacios que siempre han sido masculinos. Eso es así. Entonces es una lucha constante. Y es una lucha que no solo la tenemos que hacer las mujeres, que también los hombres nos tienen o nos tenéis que acompañar en esta lucha a la hora de conseguir nuestros objetivos, ¿no? De conseguir esa igualdad real. Bien, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si quieres ayudarnos, pues te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma, pues colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un pequeño gran gesto y una gran colaboración para todos nosotros. Vamos a seguir con las preguntas que nos están llegando, tanto en preguntas previas como en el chat. Nos dice Amanda desde España: ¿qué acciones o comportamientos considera verdaderamente feministas y cuáles no? Aunque muchas personas se escuden en ello y lo tergiversen. Yo no hablaría de feministas, yo hablaría de femeninos, ¿de acuerdo? El término feminista no tiene que ver con el... Es que confundimos términos, no tiene que ver nada con el término femenino. Sería muy largo de explicar, porque el feminismo, feminista viene de feminismo, y feminismo fue un movimiento que surgió en diferentes oleadas. La primera fue en el siglo XIX con el fenómeno del sufragismo, ¿de acuerdo? Como un movimiento social. Lo femenino es distinto porque se trata de rasgos fundamentalmente de carácter psíquico que tiene la mujer. Y esos rasgos son los que intenta el liderazgo coger para mejorar, y por eso le llamamos liderazgo femenino. Pero no tiene nada que ver, no es una forma de liderar feminista, no nada, para nada. O sea, eso no, que se os quite de la cabeza, no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Vamos a continuar, en este caso con Jonás Lugo. Nos dice: ¿qué significa la palabra empoderamiento realmente? La oigo al día muchas veces, pero cada persona le da un significado diferente. Sí. Sí, el empoderamiento simplemente es poner a cada cual en su lugar, el darle cierto grado de poder, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿hay empoderamiento de las mujeres? Sí, el empoderamiento de las mujeres, pero también lo hay el empoderamiento en los jóvenes, que significaría en este caso, pues por ejemplo, que los jóvenes puedan participar más, puedan tomar decisiones, etcétera, ¿no? Y con respecto a las mujeres, pues exactamente igual. Es tener más poder y pues eso, participar más, desarrollarse más, etcétera, etcétera. Eso es el empoderamiento. Vamos a seguir con Lupita Morales desde México, que nos pregunta ¿cómo romper paradigmas? Esa es la pregunta del millón. Lo de cómo romper paradigmas es difícil. Es difícil. Eso, digamos, eso estaría muy ligado a la disciplina de lo que es la psicología, no la psicología política, sino la ciencia política. Cómo acabar con ciertas estructuras, ciertos sistemas,
etcétera, etcétera, etcétera. Porque ¿qué es el paradigma? Es una forma de ver las cosas, de vivir las cosas, de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y es difícil romper, claro que es difícil, porque hay muchos intereses por detrás, y que no suene a nada conspiranoico, que no se trata de eso, pero está ahí, entonces es muy difícil. Entonces la gente que quiera realizar cambios, por pequeños que sean, pues no siempre va a poder, porque claro, no le van a dejar. ¿Por qué? Pues porque no interesa. Entonces es complicado, pero bueno, poco a poco, con trabajo, con constancia, pues y teniendo buenos líderes en los diferentes ámbitos, no solo en el político, yo creo que se puede. De hecho, pues bueno, a lo largo de la historia se han producido cambios y ha sido por esto, claro. Continuamos con Laura Vicente García desde España. Nos dice, buenas tardes de nuevo, Ana María. ¿Dónde podría contactar contigo para exponerte mejor mi proyecto, colaboradores, etcétera? Gracias de nuevo. Entiendo al 100% tu visión de lo femenino. Bueno, pues podéis contactar, no solo ella, sino cualquiera. Como no se pueden dar email ni estas cosas, ¿vale? Pues por una parte, en la página web de la entidad para la que yo trabajo, que es colombine-medioclm.org. Y luego también, pues bueno, en el departamento de análisis social, en mi departamento, ¿vale? En la universidad, pues bueno, preguntándole a la secretaria, podemos quedar cuando queráis para tratar cualquier tema en el que estéis interesados, sea este o cualquier otro. ¿Vale? Ya está. Vamos para escribirlo en el chat. Colombine, hemos dicho. Sí, Colombine, _medio. Sí. CLM. Sí. .org. Ok. Vamos a seguir con Patri Gómez desde España. Nos dice, ¿cómo abrir los ojos a esas personas aparentemente a favor de la igualdad, pero que después tienen actitudes paternalistas o machistas? Mucho trabajo. Hay y mucha paciencia con ellos y pues eso. Además, pues es un trabajo de hormiguita. Yo creo que para todas estas cosas pues hay que tener, pues eso, paciencia y poquito a poco pues ir labrando un poquito ese camino o ese terreno, mejor dicho. Y bueno, si es que no hay más en el día a día, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, le aconsejo a nuestra amiga pues que sea paciente. Vamos a seguir con Leslie Fernández desde Colombia. Nos dice, ¿cómo huir de los extremismos al hablar de políticos? ¿Por qué mucha gente se siente identificada con líderes que han sido corruptos o han tomado decisiones equivocadas? ¿Cómo huir? No puedes huir porque forma parte de lo que hay, ¿no? Sí que, bueno, los que, digamos, tenemos voz desde las aulas, pues intentar un poquito abrir los ojos y mostrar la realidad, ¿no? De lo que hay realmente. Y pues ver pues que ciertos líderes obviamente no son buenos para dirigir sobre todo dirigir políticamente y para dirigir a los pueblos. Pero bueno, es una cuestión que es complicada. De ahí, pues que también es cierto que durante mucho tiempo no ha interesado demasiado el estudio, que lo he dicho, si recordáis, al principio, el estudio del liderazgo no ha interesado. Porque claro, cuando empiezas a sacar la basura, a remover,
como se suele decir vulgarmente, remueves la basura o remueves y huele fatal, ¿no? Huele muy mal. Entonces, pues claro, no ha habido interés. Ahora parece ser que en los últimos tiempos, yo diría quizá en torno a 10 años más o menos, 10, 15 años, sí que han surgido nuevas corrientes, han surgido también centros de investigación. Por ejemplo, en mi universidad hay un máster de liderazgo, que eso hubiese sido imposible de pensar, ¿no? En los años 80 o en los años 70, para nada. Y ahora, pues bueno, hay mucha gente de los Estados Unidos que viene a hacerlo y de Latinoamérica. Hay mucha gente que está matriculada, ¿no? Y bueno, hay interés por el liderazgo, pero bueno, ha sido complicado, porque porque no había esas ganas, porque ciertas cosas saliesen a la luz, por así decirlo. Continuamos en Argentina con Ana y nos dice, ¿cómo se está transformando la política desde el resurgimiento de la energía femenina? Pues yo creo que si las mujeres seguimos la línea de lo que sería el liderazgo femenino, pues tenemos un futuro muy prometedor. No hablo para las mujeres, que también, sino en general. Si las mujeres se limitan a estar en los puestos y comportarse no como mujeres, sino a seguir a sus, digamos, antecesores varones, con rasgos de liderazgo pues muy alejados de lo que sería el liderazgo femenino o el transformacional, y son rasgos relacionados con el autoritarismo, con lo que es el liderazgo transaccional, no transformacional, sino transaccional, pues van a comportarse exactamente igual que ellos. Y entonces no tendremos esa energía de la que ella habla femenina, que en realidad es una energía bastante positiva, ¿no? Para mejorar nuestro entorno. Y vamos ya con la última pregunta de la noche. Nos dice Juana Restrepo desde Colombia, ¿qué pasa con las mujeres en América Latina? ¿Cómo mejorar su situación? Gracias. Bueno, yo no soy una experta en estudios iberoamericanos. Ahí, pues a lo mejor algún colega mío podría, sobre todo de la Complutense, que la Complutense ha habido durante muchos, muchos años un interés muy, muy grande. Por cierto, es la universidad de la que yo provengo, de la Complutense, en la que yo estudié. Seguro que esta pregunta te la podría responder mucho mejor que yo. Yo no soy una experta, repito, en este área, en el área de estudios iberoamericanos, pero sí que, bueno, sigo, como es lógico, las noticias, la prensa, la política, fundamentalmente porque me interesa muchísimo, porque, bueno, pues como politóloga y también como docente, pues luego hay que los alumnos te hacen preguntas, ¿no? Se habla en el aula, etcétera, y también además tengo alumnos latinoamericanos, ¿no? En concreto este año tengo colombianos en clase. Y bueno, pues bueno, ¿qué decir? La situación de la mujer en Iberoamérica o Latinoamérica, pues es compleja, pues por la historia,
lógicamente, por la cultura también, porque la cultura latinoamericana es una cultura basada en el patriarcado, Y bueno, aunque en lo privado, probablemente la figura materna, la figura de la mujer, pues tiene mucho que decir. Es como pasaba aquí en España, pues hasta los años 70, 80. Bueno, en los años, digamos, 60, 80, más o menos. Pues que la mujer estaba en un segundo lugar, la mujer no podía ni siquiera hacer cierto tipo de transacciones de carácter económico, como abrir una cuenta bancaria, abrir incluso un negocio, sin el consentimiento bien del padre o bien del marido, ¿no? En el caso de que estuviese casada. Bueno, pues yo supongo que en los países, en nuestros países hermanos, lo digo así porque, bueno, así lo siento, ¿no? Como son los países del área de Sudamérica, pues se dan estas situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ya digo que lo que se trata pues es de trabajarse el ámbito público, fundamentalmente, con mucha calma, con mucha paciencia y bueno, ya abrirse camino y rompiendo poco a poco techos de cristal. Ya está. Muchas gracias, Ana, por compartir esta información con personas en todo el mundo. Ha sido compartido en países como Uruguay, República Dominicana, Guatemala, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia o México. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias. Gracias por vuestra importante participación. Recordaros que esta conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis compartirla también en vuestras redes sociales. Y antes de terminar, pues damos un minuto siempre a nuestro invitado, en este caso a Ana María, para que se despida de todos vosotros. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Mindalia como a nuestros oyentes y videntes, porque me habéis podido ver y escuchar. Y bueno, pues vuestras aportaciones. Y bueno, pues nada, como he dicho, pues bueno, aquí estoy y os podéis poner en contacto por las vías que os he dicho y nada, pues para cualquier tipo de aclaración o incluso de colaboración, etcétera, pues nada, para lo que queráis, me tenéis. Pues muchas gracias de nuevo, Ana María. Recordaros que en Mindalia Televisión, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia.com y Mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para hacerte voluntario de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseas. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros haciendo un pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, como siempre digo, a todos los que hacéis posibles esto, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.